acompañándote, por supuesto, siempre con distintas noticias, sobre todo, por ejemplo, con lo que está pasando en nuestro país con esta nueva ley de inclusión, que por supuesto tiene a las empresas tomando algunas medidas para mejorar precisamente la accesibilidad, también el buen trato, la no discriminación. Y fíjate que hay un comediante, un periodista, un consultor también, que quiere de alguna manera demostrar que las personas, por ejemplo, con problemas visuales pueden reírse, pueden trabajar, pueden hacer la vida que ellos quieran y que también a través del humor vamos rompiendo algunas barreras. Queremos conocer el trabajo de José Ignacio Cuadra, periodista con ceguera y además también tiktokero, influencer, que a través de sus redes sociales también muestra ese humor que algunos han considerado negro, pero que nos ayuda, estimado, a poder aprender también y a reírnos de buena manera, no de alguien, sino que con alguien. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Está? Está ahí, estamos esperando el contacto con José Ignacio para conocer un poquitito de su vida, lo que ha significado para él también el humor, cómo con su pareja, con su familia. También ha logrado a través de las redes sociales generar algunos sketches que, claro, han generado también un impacto positivo. Sabemos también que él se dedica a la consultoría para poder apoyar a las empresas o a instituciones que obviamente necesitan en materia de inclusión poder obviamente adaptar espacios, por ejemplo. Ahora sí estamos con José Ignacio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Les quería contar que acabamos de vivir algo complejo. El Zoom no es totalmente accesible, entonces yo no tenía idea que mi cámara estaba apagada. ¿Te das cuenta? Entonces era un poco complejo, pero ya lo solucionamos, así que muy contento de estar acá con ustedes. No, te agradezco, por supuesto. Y claro, son situaciones que para muchas personas son tan comunes, tan cotidianas, pero obviamente una persona, en este caso ciega, le cuesta, obviamente, y los espacios y la tecnología a veces no está adaptada. Y también a propósito de eso, con respecto a que no sabías que tu cámara estaba activada, hay un sketch que tienes con tu señora a la hora, por ejemplo, de tener relaciones íntimas, donde, claro, ella te pregunta, bueno, ¿lo quieres con la luz apagada o no? Porque a ella le da vergüenza estar con la luz encendida. Y tú decías, a ti te da lo mismo porque de todas maneras no ves. Has querido llevar ese humor también para que las personas generen una especie de sensibilidad distinta a la que hemos vivido el día de hoy. Mira, lo que pasa es que yo creo que hay dos formas de entender ese humor. Está el humor cruel, negro, verdaderamente oscuro, que a mí no me gusta mucho, pero está el otro humor que es cotidiano y que se da simplemente por las coincidencias de la vida, nomás por los avatares de la existencia, porque tampoco uno puede andar por la vida pisando huevos, siendo que hoy día los huevos están tan caros, además. Entonces, lo que yo trato de promover con mi señora, con mi hija, es que la ceguera es difícil, es compleja, pero tú como externo a mí no me la hagas más difícil, no me la guardes todo el día. Simplemente déjame mostrar lo que tengo para entregar y si te gusta, genial, y si no, sigue de largo. Pero el problema que hay con la gente con discapacidad es que estamos todo el tiempo pensando que le falta algo. Y como siempre pensamos que le falta algo, ¿quién va a querer estar con alguien que le falta algo? Es verdad. Es verdad, y tú, claro, has tenido una vida llena de sacrificios, desde lo físico, por supuesto, pero también de lo que significa la vida misma, finalmente. Pero has logrado conseguir tu carrera de periodistas, has conseguido, obviamente, ser consultor. Preguntarte un poco, ¿cómo decides también llevar tu profesión a tu discapacidad también, o a tu problema visual? ¿Cómo logras también generar este clic en ti mismo? Mira, lo que pasa es que cuando uno estudia periodismo, uno tiene que adquirir la noción de que uno está para difundir y promover. Y yo tengo la suerte de tener trabajo, tengo varios trabajos, de hecho pude formar familia, entonces yo no necesito de una ley de inclusión laboral. Y ahí radica mi valor, porque como yo no la necesito, es más fácil pedir para mí, para otros. ¿Por qué? Porque yo no quiero que otros vivan lo que tuve que vivir yo. Porque claro, tú dices, mucha vida de sacrificio, pero ¿por qué habría que sacrificarse? Yo cuando entré a la universidad a estudiar periodismo, lo primero que pensé, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Dónde voy a trabajar? En cambio, cuando otra gente entra a estudiar periodismo, dice, oye, me gustaría llegar a la tele, me gustaría Claro. llegar a la radio, me gustaría un diario, o hacer qué sé yo. En cambio, cuando tú tienes discapacidad, naces bloqueado. Y lo que uno tiene que hacer es empezar a desbloquear esas puertas y me permite estar aquí el día de hoy, por ejemplo, conversando contigo.
Sí, y ahí te pregunto también un poquitito cómo ha sido hoy día el rol de las redes sociales para lograr aquello. Entendiendo que, claro, tú dices que el sueño, bueno, somos colegas, obviamente, de algunos es Claro. llegar a los medios de comunicación, por ejemplo, con todo lo difícil que eso significa en nuestro país. Pero hoy día las nuevas generaciones tienen esta opción de tener sus propios medios de comunicación y tú decidiste a través de los videos contar estas historias. ¿En qué momento decides incluirlo también dentro de tu trabajo de difusión? Cuando parte la pandemia, hace 4 años atrás, conversando con mi compañera, estábamos viendo qué podíamos hacer. Y estábamos viendo que todo el mundo estaba subiendo contenido y yo ya me había cansado de golpear puertas en medios tradicionales. Entonces dije, si no me dan la oportunidad, me la hago yo. Y la gracia que tiene mi propuesta es que entidades como la de ustedes, como Canal 9, me han buscado. Yo he atraído a ustedes, no he buscado yo. Entonces eso me permite poder estar más tranquilo, poder mostrar mi trabajo y también perder un poco el miedo, porque lo que hacen las redes sociales es que permite que el otro vea cómo hago las cosas. Y eso te quita mucha ansiedad. Porque todo el mundo cuando está con alguien con Sí. discapacidad dice, oye, pero ¿cómo hará las cosas? ¿Cómo se moverá? ¿Cómo trabajará? Y yo tengo la suerte que gracias a mi trabajo en redes sociales muestro eso. Entonces no hay ansiedad. Mm. Oye, quería preguntarte también por algunos referentes también que han de alguna manera puesto estas temáticas, por un lado la discapacidad física con Luis Miranda en el humor, que ha logrado también que nos riamos de esas cosas que tal vez antes nos causaban risa, algunas tallas, qué sé yo, pero nos reíamos con culpa. Él nos ha hecho no reírnos con culpa, porque finalmente es ese concepto, reírnos con él y no de él. Y también está Alexis Arroyo, en el caso de la ceguera, que es Ojitos de Huevo, que es un comediante mexicano que incluso tiene una serie en Netflix, que también él en su rutina se ríe precisamente de esta situación de no poder ver, algunas situaciones obviamente en el día a día, cómo es la tecnología incluso. ¿Cómo ves eso hoy día? Que antes no se veía finalmente. Como decíamos, no tenían espacio este tipo de situaciones en a lo mejor los medios de comunicación tradicionales. Claro, yo lo que veo con Objeto de Huevo es genial ver, por ejemplo, que el tipo ocupa un celular como el que ocupo yo, tiene los mismos programas que tengo yo y tiene los mismos problemas que tengo yo, porque fíjate, él en un punto de la serie dice, como no me están validando, me voy a validar a partir del humor. Mm, Entonces, como darle una vuelta a la discapacidad y a la encrucijada de la vida. Porque la gran paradoja que tiene la discapacidad es que tú solo dices que alguien tiene discapacidad cuando te das cuenta. Yo contarle a los amigos y a las amigas que están siguiendo el programa que yo hago un programa de radio. Y en ese programa de radio que tengo yo, un podcast, ahí en la radio de la Cámara de Diputados, cuando terminan la entrevista algunos me dicen, oye, no tenía idea que tú no veías, como si eso significara algo. Te das cuenta claro. como que por tener discapacidad, automáticamente tú tienes que estar relegado a pedir permiso por la vida. Mm, Y el humor de Lucho Miranda y el amigo que estamos conversando, lo que nos permite es hacer las cosas un poco más fraternas, porque es cierto, es complejo no ver. Yo que quisiera, por ejemplo, conocer la cara de mi hija, mm. pero voy a estar pensando en eso todo el día. Mejor no, pues mejor reírse, pasarlo bien y ver que la vida te da colores y te quita otros. A ti también te tiene que haber quitado algún color, Sí, solo claro. que no es tan distintivo como el mío. Sí, claro, claro. Es interesante poder ir viendo eso hoy día, dándole este espacio a, obviamente, tu trabajo. También yo sé que hay muchas personas que van a aprender. Lo hemos hablado en otras oportunidades. No sabemos cómo acercarnos a una persona con problemas visuales y tú los das a conocer, por ejemplo, ahí en tus videos. ¿Qué son los errores o cuáles son los errores que cometemos a la hora de tratar de ayudar a alguna persona con problemas visuales o qué es lo que no hacemos también? Yo creo que lo principal es que de repente tú crees saber lo que necesita el otro sin preguntarle. Entonces a mí muchas veces me ha pasado que yo estoy quieto en una esquina y llega alguien y me cruza y me dice, dígame de nada, pero, o deme la gracia, pero ¿de qué si yo no te pedí cruzar? Entonces el problema que hay no es que la gente sea mala, sea culposa, es que nunca se nos ha enseñado a tratar con gente con discapacidad. Pensemos, los más antiguos, que nuestro máximo referente con discapacidad visual es Superman, Mm, ¿cierto? Y Superman esconde sus poderes en Clark Kent. ¿Y qué ocupa Clark Kent? lentes, Anteojos. claro, Entonces, ¿cómo un cortavista va a salvar el planeta? claro, Descartado. ¿Te das cuenta? claro, Entonces, claro. como no hay referentes, nosotros pensamos que la discapacidad está orientada a la pobreza, a la precariedad. Una vez, por ejemplo, yo estaba en un paradero de micro, estaba parado con mi bastón y de mi bolsillo saco las monedas que tenía para pagar la micro. Entonces empiezo a contar, tin, tin, y llega alguien y me lanza 500 pesos.
¿Por qué crees que me lanzó 500 pesos? Pensó que estabas pidiendo. Claro, pero si tú hubieras estado tú ahí, no Claro. te lanza plata, solo estás contando una. Entonces, Eh, ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar, pero no hay que cambiarlas diciendo, no, las empresas son malas, la gente discrimina, no, hay que decir, la gente quiere aprender, pero hoy día no hay nadie para mostrar y yo he decidido tomar ese camino. Yo quiero mostrar para ver si a alguien le hace sentido y el día de mañana una mamá tiene un hijo con discapacidad, que no sea como mi mamá y que no sufra, y que no diga, chuta, ¿qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija? Simplemente que se preocupe de ser feliz. Pero hoy día no. Hoy día estamos preocupados de, oye, ¿podré ir al colegio? ¿Podré hacer algo? Entonces, te dicen que tienes mm, discapacidad, perdón, y es como que te estuvieran cortando la cabeza. mm. Automáticamente está mutilada tu ilusión. Y eso no puede ser. Y eso también me imagino que es producto de la no adaptación de espacios también, de cómo hoy día la sociedad quiere que nos comportemos de alguna manera, que seamos de alguna manera, porque si no, no somos funcionales. Hoy día tenemos esta fecha de caducidad muchas veces que les está pasando a algunas personas que van avanzando en edad, personas que obviamente tienen algún tipo de discapacidad de lo que sea, tienen miedo a salir a la calle porque las calles no están preparadas para ello. ¿Tiene que ver con eso también un poco esa reticencia de algunos papás también cuando son más pequeños, obviamente, de que el niño salga al mundo porque el mundo a lo mejor no está preparado para ellos? Claro que sí, yo recuerdo a mi papá siempre me decía, yo confío en ti, pero no confío en la calle. Y Mm, tiene que ver con esto, porque como no hay referentes, como tú no tienes modelos a quien seguir, te quieres esconder. Tenemos que pensar que la primera vez que se habló de discapacidad abiertamente fue con Teletón, mm, y fue finales de los 70, es decir, hace menos de 50 años. Es muy poco tiempo para una república hablar de discapacidad con tan poco tiempo. El primer estudio serio de discapacidad fue recién en el 2004. 2004. O sea, hace 20 años recién venimos hablando de cifras oficiales sobre discapacidad. Entonces, tenemos dos miradas. Decimos, oye, que estamos atrasados, está todo por hacer, no hay nada, qué terrible. O decimos, mira, hay un camino abierto, un camino llano, las nuevas generaciones son mucho más abiertas que las antiguas y podemos crear, podemos construir entre todos y entender que si el mundo o la naturaleza quisiera que fuésemos sido iguales, no existiría el arco iris. Porque mm, fíjate, el arco iris, ¿qué es lo que son? Colores diferentes. mm. Y un color al lado del otro forma algo hermoso, ¿no? Claro, ¿Por qué no puede hacer claro. así con las personas? ¿Por qué la televisión tiene que ser solo para la gente que puede ver o Mm, la gente que puede caminar? ¿Por qué no puede estar, por ejemplo, alguien que no pueda caminar conduciendo un noticiario, por ejemplo? mm, O alguien que no puede ver leyendo noticias. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos. mm, ¿Cuántas veces habíamos pensado que alguien en silla de ruedas podía jugar tenis, mm, alguien podía tirar al arco con la boca? Y mm, eso que hizo nos abrió la imaginación y nos empezó a quitar los estereotipos que hay sobre la discapacidad. mm. La discapacidad tiene muchas formas, desde alguien que está trasplantado hasta alguien que le falta una pierna, que no puede ver, que tiene discapacidad intelectual. Entonces hay muchas variables de la discapacidad y todos tenemos alguna discapacidad, solo que hay algunas que se notan más que otras. Todavía en nuestro país se sigue tratando de, ocupando una palabra bien chilena, de pobrecito alguna persona con discapacidad, como con pena, Claro que como... sí. Eso se denomina como porno inspiracional. Y ahí hay un video donde hablamos de eso, que tiene que ver con que la gente te observa, me observa a mí y dice, oye, mira él, que no ve, que genial. Y yo que tengo todo mi sentido, me vivo quejando. Mira, te cuento la historia. Yo cuando conocí a mi señora, esa primera semana estábamos muy enamorados, estábamos recién partiendo, entonces la gente nos paraba en la calle. Y a ella le decían, que Dios la guarde en su gloria, tan linda que usted está con él. ¿Y sabe lo que Mira, hacían conmigo? ¿qué? 4 personas llegaron y me dijeron, oye, amigo, ¿me dan los números del loto? Tú me puedes dar suerte. ¿Te imaginas que se ganó el loto después de eso? Entonces, eso es lo lindo de la discapacidad, que va a depender de cómo tú lo quieras observar, cómo se manifieste. Yo cuando era chico me daba mucha tristeza, hoy día lo veo como que es algo que está en mí nomás. Mm. No tiene nada malo ni nada bueno, es simplemente algo. Oye, hablábamos ya que la sociedad de alguna manera o la infraestructura está muy poco adaptada. Nosotros hace muy poquitito tiempo tenemos unas líneas podotáctiles en algunas calles del centro de Concepción, pero aún así los locales siguen poniendo los carteles, siguen obstaculizando el paso, obviamente.
Y de alguna manera algunos dicen que la inclusión todavía en nuestro país, a pesar de ser establecido por ley, sigue siendo como de la boca hacia afuera. En tu trabajo como consultor, a ti te contratan algunas empresas para hablar sobre esta materia, para adaptar espacios. ¿En qué estamos fallando con la ley de inclusión? El problema de la ley de inclusión es que la ley de inclusión sirvió para colocar el tema sobre la mesa. Gracias a esta ley, hoy día estamos discutiendo sobre la necesidad de dar oportunidades de trabajo a ciudadanos y ciudadanas que sistemáticamente habían sido excluidos. Tenemos que pensar que gracias a la ley de inclusión laboral se prohibió que la gente que tuviera discapacidad intelectual fuese eternamente contratada como practicante. Imagínate, Sí, imagínate el ripio que tuvimos que cambiar. ¿Y qué es sí. lo que estamos fallando? Es que la ley te dice lo que tienes que hacer, pero no te dice cómo. No te ayuda, no te brinda oportunidades para que tú digas, oye, pero esto se hace así o se hace así. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque el principal no contratador de personas con discapacidad es el Estado. Entonces yo como privado quiero ver un ejemplo y voy al Estado y no hay ninguno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Al final termino jugando con la intuición y termino probando. Y lo terrible que pasó es que cuando la ley era solo el 1% de personas con discapacidad, las empresas empezaron a bucear dentro de esos mismos trabajadores y buscaron trabajadores con discapacidad que ya estuviesen contratados. Y dieron las cifras con esos trabajadores. Por eso ahora se aumentó a 2, porque la esperanza es que las organizaciones tengan que ir en la búsqueda de nuevos talentos. El problema es que la gente con discapacidad también va en la búsqueda de empresas que quieran darle una oportunidad. Y cuando los dos pueblos van del mismo lado, chocan. Claro. Ninguno atrae al otro. Entonces, como ninguno atrae al otro, estamos en el panorama que estamos, donde las organizaciones son obligadas y la gente con discapacidad no sabe dónde buscar. Claro, estamos hablando que por lo menos solo el 60% de nuestro país cumple con esta ley y de ese 60% hay muchas empresas que prefieren, porque está la opción de poder entregar recursos a alguna institución y algunos prefieren entregar esos recursos que darle la oportunidad laboral a alguien. Y lo otro también son los puestos de trabajo. Muchas veces no son de altos cargos precisamente este tipo de contratos. ¿Cómo lo ves tú a la hora de recibir consultoría o peticiones de consultoría? ¿Quiénes son los que están interesados en aprender también en nuestro país? Mira, hay de todo, hay grandes empresas que están buscando la posibilidad, pero también el fenómeno que sucede es que la oferta no es muy buena porque tampoco hay muchas personas con discapacidad cualificadas para determinados puestos. Ya. Entonces es bien complejo y lo que se está optando es ir llevando a la gente desde a poco, de a poco. ¿Por qué? Porque mucha gente profesional con discapacidad vive una doble discriminación porque por un lado tiene discapacidad y es difícil, pero por otro lado, la ley no contempla espacios para profesionales. La gran mayoría de los puestos ofrecidos son trabajos de obra, por así decirlo, que no tiene nada de malo, pero que también deja fuera a un gran número de personas. Entonces, lo que se está haciendo es ir llevando de a poco a nuevos postulantes en trabajo un poco más básico para ver cómo esto va funcionando, porque lo que se espera es que los grandes cambios vengan por lo menos en 10 años más. Y que no es mucho tiempo, si lo vemos en términos históricos, una década no es tanto. El problema es qué hacemos con las personas que viven ahora Claro, esos 10 años. claro, es verdad. Y sabes que estaba pensando en lo del Estado. Hemos tenido gobiernos que incluso o municipios o autoridades que en los cargos también que están destinados a la discapacidad, por ejemplo, no son personas con algún tipo de discapacidad. Eso también llama la atención para generar esa empatía necesaria a la hora de tomar decisiones, obviamente, de dónde se van a invertir recursos. Así que eso llama la atención también en nuestro país. José Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos. Te seguimos en tus redes sociales porque además de entretenerlos, sí, también nos educas, nos informas y también a través de tus redes sociales hay alguna empresa que te quiera contactar para aplicar también la ley de inclusión, para aprender más sobre este tema. También te pueden contactar ahí, ¿verdad? Claro que sí, los invito a que me puedan seguir. Mi Instagram, que es como mi centro de operaciones, es @joseignacio.cuadra. Muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en los hogares de todos y todas los televidentes de Canal 9, un espacio de comunicación notable. ¿Por qué? Porque ustedes funcionan súper pro. Y eso es. Hay que ser pro en la vida, ¿o no? Muchas gracias por eso. Y también la invitación es a que cada vez que tengas algún tema que quieras hablar, nos contactas y por supuesto generamos este diálogo tan importante para informar, para educar y yo sé que también, vuelvo a recalcar, entretener a través de tus videos porque yo me reí con más de alguno. Así que gracias por eso también. Un abrazo y por supuesto siempre líneas abiertas para generar estas conversaciones. Que estés muy bien.
Muchas gracias y un saludo a todos los que están siguiendo el programa. Ahí está, José Ignacio Cuadra también conversando, síguelo ahí en las redes sociales para que aprendamos entre todos el tema de inclusión, particularmente el tema de la ceguera. Un minutito nos separa ya de las 10 de